Hola una vez más, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar de aprender lo que es una reacción química y qué tipos de reacciones químicas existen. ¿Vale? Vamos a hacer una introducción breve a las reacciones químicas. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunos conceptos preliminares que son importantes y que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Os recuerdo que cuando hablamos de materia, la materia es todo aquello que tiene una masa y que ocupa un volumen. Si hay una masa y hay un volumen, la materia va a tener también una densidad, puesto que la densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Además, la materia puede presentarse en tres estados de agregación, que son sólido, líquido y gaseoso. Hemos comentado también que se pueden producir y se producen cambios de estado. Además, también hemos dicho que la materia se puede clasificar en sustancias puras, que serían los elementos y los compuestos, y en mezclas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Bueno, cuando hemos hablado de los cambios de estado de la materia, cuando hicimos este vídeo comentábamos que una sustancia puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿vale? Estos son los tres estados de agregación. Imaginaos, por ejemplo, el agua y esto es lo que llamamos un cambio físico. ¿Por qué? Pues porque la sustancia que sufre estos cambios que estáis viendo aquí no cambia su naturaleza. Si nosotros nos imaginamos agua cambiando de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y hacia atrás, el agua, da igual que esté en estado sólido, líquido o gas, siempre es agua. Esto es un cambio físico. Sin embargo, una reacción química es un cambio químico, ¿vale? Cuando hablamos de reacción química, nos estamos refiriendo a una transformación de una sustancia o de más de una sustancia en otras sustancias diferentes, ¿vale? Entonces, no confundir las reacciones químicas con los procesos físicos. En las reacciones químicas hay transformación de las sustancias de unas en otras. Lo que ocurre en una reacción química es que algunos de los enlaces que forman las moléculas o los que unen los átomos entre sí se van a romper y se van a formar otros diferentes, ¿vale? Nosotros lo que hacemos para representar una reacción química es utilizar una cosa a la que denominamos ecuación química y vamos a poner un par de ejemplos. Esto que veis aquí es una reacción, es un ejemplo de reacción química, ¿vale? Os he marcado en distintos colores, en negro, en rojo y en marrón, las partes que podemos distinguir. Aquí lo que tenemos es esta sustancia de aquí, que es el metano, que reacciona con el signo más significa que reacciona con, ¿vale? Entonces el metano reacciona con esta sustancia de aquí, que es el oxígeno, para dar, esta flecha indica que estas dos sustancias que reaccionan van a originar, van a formar, van a dar dióxido de carbono, que es esto de aquí, y agua. Fijaos que tenemos dos partes. Lo que está en la parte izquierda de la flecha, ¿veis esta flecha de aquí? Estos son los reactivos, que están en azul, y estos son los productos. Los reactivos son las sustancias que reaccionan entre ellas y que después de la reacción química van a originar, van a dar, como indica esta flecha, lugar a los productos, ¿vale? Podemos distinguir las sustancias que reaccionan, os las he encuadrado de color negro, y podemos distinguir dos tipos de números. Hay subíndices, que serían este de aquí, este y este, os los he marcado en rojo, y hay coeficientes. Son números distintos, porque los subíndices lo que nos indican es el número de átomos que hay de un tipo determinado. Por ejemplo, si yo me fijo en esta sustancia que es el oxígeno, O es el símbolo para el oxígeno, fijaos que aquí tenemos un subíndice que es el 2 en rojo y un coeficiente que también es un 2 pero que está más grande justo delante del número. El subíndice lo que me indica es que en esta molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Mientras que el coeficiente lo que me indica es que hay 2 moléculas de oxígeno, cada una con 2 átomos de oxígeno reaccionando. Entonces, importante no confundir los subíndices con los coeficientes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaos que tenemos un coeficiente de 2 que me indica que esta sustancia es el agua. Entonces, hay un coeficiente 2 que indica que se están formando 2 moléculas de agua y cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Aquí es como si hubiese un 1 delante del oxígeno. Lo que pasa es que cuando es un 1 no se pone, pero está, y 2 átomos de hidrógeno. Bien, pues tenemos las sustancias que reaccionan, los subíndices y los coeficientes. Os voy a poner otro ejemplo de reacción química, esta que tenéis aquí.
En esta reacción química tenemos esta ecuación, ¿vale? Esta es la ecuación química. Fijaos que tenemos los reactivos en la parte izquierda de la flecha que reaccionan para dar lugar a unos productos, ¿vale? Esto se leería esta sustancia de aquí, que es el ácido clorhídrico, reaccionando con esta sustancia de aquí, que es el hidróxido de sodio, da lugar a, reaccionan para dar estos productos que son cloruro de sodio, que es este de aquí, más agua. Tenemos como reactivos al ácido clorhídrico y al hidróxido de sodio en la parte izquierda de la flecha y tenemos como productos el cloruro de sodio y el agua en la parte derecha de la flecha. Una cosa muy interesante que se ve aquí en este diagrama, os he pintado los átomos para que podáis ver, es que en una reacción química lo que ocurre es que, os decía, se rompen algunos enlaces entre los átomos y se forman otros. Fijaos que aquí en el ácido clorhídrico están enlazados este átomo de hidrógeno con este átomo de cloro. Pues este enlace se va a romper, ¿vale? Veis que se va a romper. Aquí están enlazados este átomo de sodio con este de oxígeno y con este de hidrógeno. Este enlace también se va a romper. Fijaos que este hidrógeno se une aquí a este OH y se forma la molécula de agua y aparte de que se rompe este enlace de aquí y este de aquí, se forma un enlace nuevo que es el que nos une el sodio con el cloro. ¿Veis? Aquí en este dibujo se ve muy bien esto que os comento, de que en una reacción química algunos enlaces se rompen y se forman otros nuevos. También se ve una cosa muy interesante y es que en una reacción química después cuando os pongáis a hacer ejercicios de ajuste de reacciones químicas es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Los átomos no se crean ni se destruyen, simplemente se reordenan. Y a esta idea es a lo que le llamamos la ley de conservación de la masa. Bueno, si vais siguiendo un poco el hilo de lo que os estoy contando, deberíais tener más o menos claro ya lo que es una reacción química, ¿vale? Transformación de sustancias, rotura de enlaces, formación de otros enlaces nuevos. Indicamos con un signo más las distintas sustancias que reaccionan, tenemos reactivos, tenemos productos y si estos conceptos van quedando claros, podemos ya indicar, podemos hacer un comentario sobre qué tipos de reacciones químicas nos podemos encontrar. Nosotros la clasificación que vamos a hacer, aquí nos van a salir 5 tipos. Después os dejaré al final de todo un resumen. El primer tipo de reacción química serían las reacciones de síntesis o de combinación. En este tipo de reacciones lo que tenemos son dos reactivos o más de dos reactivos que se combinan entre ellos, como indica el signo más, para dar, como indica la flecha, un único producto. Y os he puesto como ejemplo este de aquí, ¿vale? Dos átomos de hidrógeno. Cada molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. Lo que os decía antes, no confundir el coeficiente con el subíndice, ¿vale? Porque indican cosas distintas. El coeficiente indica cuántas moléculas hay de esto, mientras que el subíndice indica cuántos átomos hay dentro de la molécula de este tipo de átomo. Bueno, pues dos átomos de hidrógeno reaccionan con un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno, como indica el subíndice, y se originan, reaccionan para dar dos moléculas de agua, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos dos sustancias, hidrógeno y oxígeno, separadas por un signo más. Sé que son dos sustancias porque están separadas por un signo más. Y aquí en los productos simplemente tengo una sustancia. Tengo dos moléculas, pero solamente una sustancia que es el agua. Por lo tanto, partimos de dos reactivos y me forma un único producto. Estamos en una reacción de síntesis o combinación. Hay otro tipo de reacción química que es lo contrario. Serían las reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición tenemos una única sustancia que reacciona, ¿vale? Se produce la reacción química y se originan dos o más productos. Y el ejemplo que os he puesto es este de aquí. Tenemos este compuesto que se llama carbonato de calcio y se produce una reacción química que lo transforma en estas dos sustancias distintas. Óxido de calcio, que es cal, y esta sustancia que es dióxido de carbono. Fijaos que es exactamente lo contrario al caso anterior. Hay otro tipo de reacción química que es la combustión. Las reacciones de combustión, lo que ocurre es que hay una sustancia a la que llamamos combustible que se combina con oxígeno para originar, si la combustión es completa, dióxido de carbono y agua.
Estas reacciones desprenden energía y normalmente esa energía se puede percibir en forma de luz o de calor, ¿vale? Un ejemplo que os he puesto aquí de combustión es, esta molécula es el metano, es el gas natural, que al combinarse con oxígeno se produce la combustión, arde y se originan como productos dióxido de carbono y agua, ¿vale? Muy importantes las reacciones de combustión. Cuando algo arde, se está produciendo, todos hemos visto arder cosas, pues ahí se está produciendo una combustión. El cuarto tipo de reacciones son las reacciones de sustitución o desplazamiento, y lo que ocurre aquí es que hay un elemento que ocupa el sitio de otro elemento dentro de un compuesto. Fijaos, aquí tenemos un compuesto que está formado por estos dos elementos, tenemos un tercer elemento, y cuando se produce la reacción química entre esto y esto, se nos origina una sustitución. Aquí en este caso C sustituye a B, ¿vale? Lo veis, ¿verdad? El ejemplo que os he puesto es este de aquí. Tenemos dos moléculas de este compuesto que se llama ácido clorhídrico que reaccionan con magnesio y se forma esto, cloruro de magnesio e hidrógeno. Fijaos que lo que ha pasado es que el magnesio ha sustituido al hidrógeno, ¿vale? No sé si veis el paralelismo entre este ejemplo concreto que os he puesto aquí y esta fórmula general que os he puesto aquí arriba. Yo creo que se ve bastante bien. Y el último tipo de reacciones que vamos a comentar son las reacciones de doble sustitución o de intercambio, que son reacciones muy parecidas a las que a la anterior, ¿vale? Pero en este caso se nos intercambian dos tipos de átomos, ¿vale? Fijaos que tenemos esta sustancia de aquí que reacciona con esta otra sustancia de aquí y hay una sustitución doble, ¿vale? Este elemento pasa para esta molécula y este pasa para la otra. No sé si lo veis. El ejemplo que os he puesto es este de aquí. Esta reacción ya es un poquito compleja para el nivel introductorio que queremos darle a este vídeo, pero yo creo que gracias a los colores se ve bastante bien cómo los átomos se intercambian unos con otros, ¿vale? Fijaos que aquí este átomo pasa para esta molécula, mientras que este pasa para esta otra. Entonces hay una doble sustitución, un doble intercambio. Os dejo aquí a modo de resumen estos tipos de reacciones químicas que acabamos de ver. Existen algunos tipos de reacciones químicas más, la oxidación-reducción, las reacciones de neutralización, pero como digo, para el nivel introductorio que queremos darle a este vídeo, pues yo creo que es suficiente con esto. Si os ha quedado claro lo que es una reacción química y qué tipo, cómo está estructurada, cómo está organizada una ecuación química, pues ya lo considero suficiente para el objetivo que tiene este vídeo. Como siempre, si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima. Por cierto que en próximos vídeos haremos ejercicios de ajuste de reacciones químicas utilizando varios métodos.